Desde el sur, les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, arrancamos. Como había comentado al principio del programa, iba a hablar de algo que a mí me marcó muchísimo, me cambió mucho la forma de pensar, la forma de ver, la forma de analizar las distintas situaciones que uno va experimentando en la vida. Algunas cosas que voy a decir en el día de hoy, quizá las dije fragmentadas en otros programas. Siendo así, bueno, sepan disculpar la reiteración. En el año 1997, o sea, estoy hablando del siglo pasado, tuve la oportunidad de conocer un lugar maravilloso, espectacular. Y estoy hablando de Canaima. Canaima está en el macizo guayanés. El macizo guayanés es, o sea, muchos dicen que es el primer lugar que emergió sobre el agua en el planeta. Por lo tanto, la antigüedad que tiene es maravillosa, es maravillosa. Es una zona selvática, también, digamos, si bien no está pegado a la cuenca del Amazonas, está casi pegado. Tiene un parque gemelo, que es el Parque Roraima. El Parque Roraima, bueno, mayoritariamente quedó dentro de los límites políticos de Brasil. Y bueno, hay un gran cerro, que es el que le da el nombre, Roraima, que está justo ahí en el límite entre lo que es Brasil, Venezuela y la Guyana, ¿no?
Este monte, o sea, monte para nosotros, ¿no? Para los habitantes de esa zona, que es la tribu Pemón, le dan el nombre de Tepuy. Y tiene un significado en cuanto a lo que puede ser una montaña verde. Otros dicen que la traducción puede ser roca rodante o fecunda madre de los corrientes. Y me voy a referir fundamentalmente a esta formación ahora, esta formación geológica, los tepuy, que son unas altísimas mesetas. O sea, ya desgastado las cumbres del paso de millones de años, han formado estas enormes mesetas donde corren además corrientes de agua que vienen desde arriba y forman distintos saltos de agua, que el más conocido es el Salto Ángel, que, bueno, el Salto Ángel está en lo que se conoce como el Aullante Puy, y está en lo que es Canaima. Canaima en Pemón significa asesino clandestino. Y hay toda una leyenda en cuanto a que muchos dicen que es un jaguar, digamos, del lado de habla española, onza dentro de lo que es el lado brasileño, y otros dicen que es un ser humano que tiene la capacidad de transformarse en un jaguar, y otras leyendas dicen de que es un ser humano que tiene superpoderes. Y ese, bueno, sería el asesino clandestino, el Canaima. Decía que es una zona realmente maravillosa, o sea, estar ahí viendo los distintos contrastes de verde, viendo las corrientes de agua, los saltos de agua desde los tepuy. Y al lugar donde estuve, no hay acceso por carretera, ni tampoco por agua. O sea, por agua se puede llegar a algunos lugares y hacer unas largas caminatas para poder llegar a este punto. Por lo tanto, es un punto que prácticamente no ha tenido contacto con la civilización occidental. Sí, el contacto lamentable que yo había visto en aquel momento fue o sea, un complejo turístico donde solamente se llegaba por avión,
eh, el avión era una cascarria, un DC-3, eh, que al otro año que yo estuve, se cayó. Iba un uruguayo en ese vuelo, también de paseo, que vivía en Sangrila. Por suerte no hubieron grandes pérdidas, eh, además de las materiales, solamente un fallecido, que fue el piloto. Pero bueno, estaba este complejo que estaba manejado por una de las familias más adineradas históricamente en Venezuela, que además del complejo, bueno, tenían otros curros y tenían una línea aérea privada, Avenza. Y, o sea, evidentemente la energía eléctrica no llegaba por cables. Este pequeño complejo estaba eh, frente a una laguna, y la laguna estaba formada por 7 cascadas. Bueno, el ver a veces hasta 7 arcoíris eh, por la llovizna que forma la caída del agua, era maravilloso. Y la luz eléctrica, decía, no llegaba por cable, y habían instalado en una de las cascadas una pequeña central hidroeléctrica, o sea, de una sola turbina, que era para abastecer el complejo nada más. Una de las noches, yo estaba en la zona donde se desayunaba, se almorzaba, cenaba y eso, sobre un alto, bien frente a la laguna, y de repente la energía eléctrica se cortó. Por lo tanto, todo lo que fue el paisaje quedó iluminado por la luz de la luna. Y bueno, ver toda la cuestión de la naturaleza sin luz artificial, ver la cantidad impresionante de estrellas que lamentablemente desde las ciudades no apreciamos. Poder ver el contraste del cielo, la laguna, ver la espuma blanca reflejando la luz de la luna, de las cascadas, recortándose en todo el horizonte los tepuy. Para mí realmente fue una visión maravillosa, y fue como algo de haber retrocedido siglos en esos instantes. Parecerá tonto, pero yo miraba la laguna y en cualquier momento esperaba que saliera un dinosaurio. De tal retroceso que hice de siglos en ese instante. Y bueno, el grupo étnico que habita esa zona son los Pemón, con los cuales, bueno, traté de tomar contacto.
lo primero que hice, o sea, caminando por la arena en el borde de la laguna, fue entablar contacto con gente que manejaba las lanchas que hacían los recorridos turísticos por la laguna de del complejo turístico este. Y bueno, entré en contacto con ellos, me puse a hablar. Les dije que quería hacer un recorrido que se hacía parte, digamos, cruzando la laguna, y después se hacía un recorrido a pie, pero que no lo quería hacer con los guías turísticos del complejo, que ninguno era de ahí, que yo quería hacerlo con uno de ellos. Y bueno, al otro día apareció este canoero que había hablado con un muchacho. Bueno, el muchacho se presentó, me dijo su nombre en Pemón, y bueno, le pregunté si tenía un significado ese nombre. Me dijo que sí, que en castellano era naturaleza. Y bueno, con él hicimos ese recorrido que nos llevó por lugares, o sea, que superan la imaginación, pero además con el detalle de, al no ir en grupo, uno puede llegar a apreciar, o pueden mostrarte detalles más pequeños. Por ejemplo, un pequeño sapito, la base del color de él era amarillo y negro, tenía determinados círculos rojos y verdes también, del cual me decía que o sea, cuando el sapito este o sea, va a tener algo que lo va a atacar, genera su cuerpo como una especie de gelatina que es tóxica. Y que de ahí sacaban para la punta de los dardos que lanzaban con cerbatana, mojaban la punta de los dardos, que los utilizaban en la casa para inmovilizar temporalmente a los monos capuchinos, que era o es parte de su dieta tradicional. Por ejemplo, nos mostró una hormiga que, o sea, a ver si ahí, o sea, aproximadamente de este tamaño, la cual también su picadura da una dolencia muy grande, y por lo menos 3 días en cama, casi inconsciente. Después de este recorrido, seguí hablando con el canoero, y
y le pedí que quería hablar con el cacique de los Bemón. Ahí me dijo que bueno, que tenía que consultar, o sea, que no era fácil, que esto y que lo otro. Y bueno, al otro día también se acercó y me dijo que el cacique me esperaba en la noche. Perfecto, en la tarde, una de las cosas que me invitaron fue a conocer la plantación de mandioca de ellos, la plantación de yuca, como le llaman allá, yuca. Y bueno, está. Cruzamos con la canoa, una canoa hecha de un tronco, cual trabajaban para huecarla a machete y fuego. Y bueno, cruzamos parte del lago y agarramos un sendero. Adelante venía uno de ellos con el machete, limpiando la senda. Y yo no sé cuánto fue que caminamos realmente, o sea, no, es muy difícil medirlo. Si fueron 500 metros, 700, 1 kilómetro, la verdad no sé. Caminamos. Y para mí fue impresionante adentrarme en la selva. O sea, era una trocha donde pasaba un ser humano más cómodo con el que venía cortando adelante con el machete. Y era una pared verde de un lado, una pared verde del otro. Miraba para arriba y era todo verde, con una diversidad de plantas impresionante, ¿no? Más chiquita, más grande, enormes. Y bueno, yo con mi mentalidad capitalina y con una formación, como más o menos todos hemos tenido, occidental, cuando ellos me dijeron de ir a visitar el conuco de la yuca, y yo esperé ver una chacrita, o sea, en un descampado, una chacrita con todas los surcos, y en cada, digamos, montañita del surco ver una plantita cada tantos metros. Llegamos a ese determinado lugar y me dicen, es acá. Y yo empecé a mirar para todos lados, a tratar de ver ese descampado que yo imaginé que iba a ver. Y yo seguía viendo lo mismo que había visto desde que nos habíamos adentrado en la selva. Verde para un lado, verde para el otro, verde para arriba, verde para adelante, verde para atrás. Salvo la trocha. Y le pregunto, ¿dónde? Acá. Y yo seguía mirando y no encontraba nada parecido a una chacrita, un conuco. Y digo, ¿y cuáles son las plantas de la yuca? Son esa, entreveradas entre todas las otras plantas. Y yo vi todo eso y para mí era de una desprolijidad brutal.
pero ¿cómo se los decía? Entonces, ahí se me ocurre decirles, le digo, y no sería mejor para que tengan mayor desarrollo, puedan oxigenarse más, sacarle las plantas que tiene alrededor. No, me dice. Digo, ¿pero por qué? No, porque esta planta crece y muere rápido. Y a lo que se muere rápido se descompone y le da los nutrientes que necesita la planta de la yuca. Esta otra planta ahuyenta el ataque de los bachacos. Los bachacos son unas hormigas así, más o menos de este tamaño, negras, que atacan en tropel, ¿eh? Y devoran todo lo que puedan encontrar a su paso. Es más, palabra Pemón, recordarás la película aquella Macunaíma de la marabunta. Bueno, el bachaco es parecido a la marabunta. Hay otra película también que se rodó ahí en Canaima, o sea, aparte de ella se rodó ahí en Canaima, que fue el director Steven Spielberg, Aracnofobia. No sé si recordás la película, Ricardo, o alguno de la audiencia la recuerda. Cuando se van de los Tepuy, van a una ciudad ficticia en Estados Unidos, donde van de contrabando, digamos, las arañas, y esa ciudad en Estados Unidos se llama Canaima. Y bueno, sigo con el relato. Entonces, me dan todas las explicaciones de por qué. Y ahí, o sea, realmente a mí me hizo un clic el pensamiento. O sea, yo con mi mentalidad ciudadana, capitalina, formación occidental, me había creado un estereotipo de lo que tenía que ser una plantación. Y lo que a mí me pareció una desprolijidad tremenda era un ecosistema logrado con, fundamentalmente, el ensayo y error ancestral y transmitido verbalmente a las generaciones que vinieron. Entonces ahí me di cuenta de que yo no podía pensar o interpretar lo que pueda tener otra cultura con la cabeza de mi cultura. Y bueno, ahí más o menos lo comprendí cuando me hizo el clic en la cabeza y me enseñó muchísimo para poder entender los sistemas de los pueblos originarios. Algo que mencionó también Alberto Zapitán en su andanza por el Amazonas. Y bueno, llegó la noche, había quedado a encontrarme con este canoero. Él me lleva a una casa muy, muy humilde, muy modesta. Golpea, me abren la puerta, él no pasa, él se va. Y había una mesa
y 3 hombres. Me presento, ellos me tiran la mano, me saludan, no abren la boca. Les empiezo a hablar de mi interés por la historia, por tratar de conocerlos. Y empiezan a hablar ellos en forma indistinta. Hablaba uno primero, después hablaba otro, después hablaba el tercero. Y que además iban hablando, iban rotando ellos del otro lado de la mesa. Entonces, les pregunté más o menos por sus costumbres, cuáles eran, y ellos me iban contando. Pero yo no sabía todavía cuál de los 3 era el cacique. Bueno, en determinado momento, arriba de esta mesa, había una pequeña vasijita de barro con un líquido negro, como tinta china, y habían 2, ¿cómo es que se llaman ahora? 2 guapas, que son tipo platos, pero hechos con fibras naturales, con casabe. El casabe es una especie de pan o de galleta que hacen los pueblos originarios, en el cual hay 2 tipos de yuca o de mandioca. O sea, ellos le llaman la yuca buena y la yuca brava.